Eh, Listo, entonces, maestro, muchas gracias por este espacio. Eh, Esto hace parte de la maestría en dirección escénica de la Universidad del Valle, un proyecto liderado pues, de Alejandro Puche y Ma, que ha hecho una corte en Bogotá después de una exitosa primera versión y soy alumno de esta camada y tenemos una materia en la cual debemos hacer una investigación sobre la historia de la dirección en Colombia y en medio a través de todos los alumnos han escogido como maestros que han influenciado en su trabajo o en su quehacer. Y, Sí, y en mi caso, inevitablemente fue pensar en mis inicios en Medellín, en la de Antioquia, en mis referentes, y naturalmente llegué al Matacandelas a la cabeza de este colectivo que eres tú. sí, Por eso lo que he venido haciendo es durante varios días como revisando todo un resto de información alrededor de tu trabajo, de quién eres, de lo que has creado y realizado a través de muchos años con tu colectivo. Y yo he seleccionado como unas preguntas que me gustaría que me ayudaras para permitirme indagar en tu quehacer como director teatral. claro que sí, Bueno, señor, claro que sí, muchas gracias. en la medida en que se pueda. Hágale pues. Cristóbal, ¿qué modelo es? ¿Naciste cuándo? Yo soy modelo 53, Y naciste en Envigado, ¿cierto? en Envigado, en un barriecito muy rural, barrio La Mina, que era un barrio de migrantes, de campesinos, ¿cierto? Prácticamente de que venían huyendo de la violencia en los pueblos, ¿cierto? Urrao, Angelópolis, toda esa zona del suroeste también. Y casualmente a una cuadra que nunca lo conocí fue de niños de Diego Sánchez. Ah, wow. Yo lo vine a conocer y a saber que era vecino, pues cuando ya él ingresó al grupo, que ingresó como a los 17, 18 años. Ok. Y yo tengo una pregunta, maestro. Cuando yo indago Envigado en la época de los 60, 50, 70, se habla de todas formas que es un lugar que curiosamente es una camada de mucho intelectual, de mucho pensador, de mucho artista que de alguna manera estaban ubicados geográficamente allí. De alguna de estas influencias en la adolescencia de Cristóbal, ¿alguna de ellas repercutió? O sea, Sí, no solamente desde el teatro, desde otras áreas de la cultura. sí, intelectualmente Fernando González. Claro. Ese fue nuestro tutor y lo empezamos a leer incluso a escondidas, ¿cierto? Porque tenía pues muy mala reputación. En la medida que tenía muy mala reputación, más nos provocaba leerlo y prácticamente lo leíamos clandestinamente en libros que circulaban pues de una manera muy subrepticia y nos entusiasmaba muchísimo, ¿cierto? Sentíamos que él nos estaba hablando en contravía a esa educación que estábamos recibiendo, que era una educación absolutamente obsoleta, ¿cierto? Era Que de nosotros educación odiábamos, salesiana, lasallista. asallista. Entonces yo viendo algunas entrevistas tuyas, dices que crees que tu primera experiencia en dirección fue porque un cura te dijo, dirija usted eso porque yo no puedo. Sí, sí. Y yo pensaba en eso que te escribí, que has hablado en otras entrevistas y pensaba, ¿qué vio ese cura en vos? ¿Qué dijo este man puede dirigir eso? Porque yo me le entré a los ensayos y yo constantemente le hacía indicaciones, le decía, padre, ¿por qué no mejor que el personaje salga por allí? Porque tiene más lógica, porque si él salió por... Bueno, ciertas cosas que son como de lógica. Y de repente yo le iba diciendo cosas y él un día me paró, no se molestaba en absoluto y no que me miró y me dijo, ¿sabe que el indicado para dirigir esta obra es usted? Yo me acuerdo cómo llamaba la obra, era un sainete de la Galería Salesiana, a esa galería que le tengo mucho cariño y que tiene una gran historia en este país. Así es. Alcanzo a creer que personas como Carlos José Reyes, y creo, alguien me lo dijo, no sé si era por verificarlo,
que Santiago García también venía un poco de ahí. Jorge Hugo, la colección dramática de la comunidad salesiana eran más de 3.000 títulos. Y eran adaptaciones para hombres solos, porque en la época era la educación, pues, eh, colegios masculinos, colegios femeninos, ya en el año 67, 68, ya empezó ya la mezcla, ¿cierto? Los colegios mixtos que llamaban, y entonces en la galería abundaban obras, porque eso era una playa de escritores que adaptaban Hamlet para solo hombres, El médico a palo solo para mujeres, por ejemplo. Y hay unos títulos tenaces. Los últimos títulos los compré hace por ahí 3 años en la tienda salesiana, en la librería salesiana de Bogotá, que incluso el tipo me miró como con espanto, sacó una gran bolsa y me dijo, no, pues yo que le voy a cobrar por eso, yo le regalo, eso no se vende, eso lleva ahí 10 años, muchas gracias por desocuparme. Y claro, estaba al lado de Marina Lamos, entonces ya te imaginas la cara de Marina, la envidia, Por Dios, casualmente. por Dios. Marina me miraba, pero Maestro, y después de ese primer acercamiento en dirección, hasta eso coincide con todo el acercamiento con Fernando González, con todo lo que estaba relacionado alrededor de tu contexto. sí, claro, de un contexto de rebeldía donde Fernando González inevitablemente nos empezó a llevar a Freud, a Nietzsche. Entonces, eso se va ampliando porque esos referentes se van ampliando, ampliando. Un escritor te lleva a otro y nosotros empezamos como a descubrir un mundo. Y de repente en el teatro lo que entendíamos es que nos fascinaba, era porque lo encontrábamos como un espacio de liberación, era como muy importante porque era una sensación muy extraña, que ahí sentíamos como que no había ninguna autoridad, que ahí era como un juego libre entre los compañeros y nos dedicamos a hacer teatro, pero a la lata, al zoco. Claro, y también yo te he escuchado que decís en otros lugares que como director te has abierto es camino haciendo, a punta de piedra y de prueba y ensayo. Pero de Sí. todas formas, aunque eso suene muy empírico, tienes que tener referentes alrededor que en ese momento te influenciaban. ¿Esos referentes venían de dónde? Aparte de los locales. No, los referentes era, yo creo que el primer referente que en la forma fue con el TPB, ¿cierto? Sí. Que logré ver el TPB en presentaciones en el Pablo Tobón Uribe y a través de incluso lo que nos llegaba por medio de la televisión, porque esto era una provincia pues muy ajena un poco a la cosa teatral. Y yo creo que ese primer referente sí puede ser el TPB y la admiración por el trabajo. Me acuerdo de esa cantidad de actores, desde Juan Gentile, desde Carlos Barbosa, lo recuerdo mucho, y es Fanny Mickey, ¿cierto? Y la admiración que sentíamos por Jorge Triana, que permanece, ¿cierto? Okay. O sea que esos son épocas de Aitu Panamá. TPB. Sí, sí, ahí tu Panamá, yo no vi la primera versión, yo logré ver la segunda versión ya, pero nunca alcancé a ver esa obra, fue como de las desdichas persiguiendo siempre esa obra y nunca pude. Y eso que rondaba ahí venía también, se hablaba ya, empezaban a llegar teorías de lo que en Europa sucedía de manera tardía, o esos referentes de Brecht, bueno, todas las teorías de Stanislavski, ¿eso fuiste tomando algunos elementos de eso o eso no fue tu interés? Sí, 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 estábamos abiertos a todo, entonces éramos sensibles a todo lo que nos iba llegando y yo creo que ahí juega un papel muy destacado el maestro Gilberto Martínez a través de la revista Teatro, ¿cierto? Empieza ese núcleo de grupos que yo llamaría como fundacionales de esta etapa del teatro colombiano, La Mama, ¿cierto? Eh, Carlos José Reyes, Santiago García, pues que está ahí arriba, ¿cierto? El gran maestro, eh, un hombre como Enrique Buenaventura, todo eso nos va llegando. Yo creo que es que era el momento en que el país empieza, es un país muy atrasado, ¿cierto? Suelo decir que este país ingresó al siglo XX en el año 1960 con el nadaísmo, ¿cierto? Pero un país además muy traumatizado por esos cambios bruscos
esas contradicciones entre el campo y la ciudad, esas aglomeraciones que empiezan a ver de una manera como un poco traumática. Yo creo que es el momento en que entra la literatura urbana, eso que llaman literatura urbana, digámoslo así. Muchos impugnan ese término, pero bueno, no se trata de eso. Empieza con Andrés Caicedo, ¿cierto? Ya García Márquez había dicho hasta entonces nuestra literatura era un largo inventario de muertos. Trabajaba la literatura con el cuento, a partir de arquetipos, siempre era como los modelos campesinos. La ciudad empieza a ingresar al arte a través de la pintura, obviamente, en eso juega un papel predominante Marta Traba, ¿cierto? Esa gran crítica. El teatro y la literatura de Andrés Caicedo, ¿cierto? Porque la literatura que estaba haciendo ese gran fogón literario que era La Costa, era todavía una literatura de otro tipo, ¿cierto? Sí, qué pena, maestro. Es que usted habla de Marta Traba y yo buscando el teatro experimental de Colombia entre los 60 y los 70, me encontré con un estudio de una señora que se llama Claudia Montilla de la Universidad de los Andes, que comienza de hecho con una frase de Marta Traba que es: la única cosa que no puede hacer el artista es detenerse en fórmulas caducas, porque este lastre pesa de manera intolerable y paraliza el arte en determinado lugar. Sí. Ella monta este espacio, este tema de Marta, esta reseña de Marta Traba para hablar algo, y dice que existió en Colombia eso que se denomina el teatro moderno, la entrada de lo que se denomina después teatro moderno, que hay unas puntas del iceberg que obviamente son Santiago y Enrique y lo que genera el TPB, pero que ellos son el iceberg, pero que abajo había otro tipo de experimentaciones y de otras líneas y de otras vertientes, que obviamente ellos ocupan una gran relevancia. Entonces me hago una pregunta y es, el surgimiento digamos, más profesión, que comienza la profesión de Cristóbal, también está después de ver lo que están haciendo estos maestros. ¿Tú sigues la doctrina de alguien o lo tuyo piensas que viene relacionado de otro lado? Y ahí vengo a algo que es muy de tu momento y que lo hablas también mucho, y es el cine, porque de alguna manera esa relación que hace Cristóbal y lo que uno ve en esas primeras puestas en escena y en el desarrollo de los lenguajes que has puesto, es un vínculo entre el teatro y el cine que están todo el tiempo en comunicación. Entonces me gustaría saber qué tomaste de esos maestros, pero hasta dónde fue, para poder buscar también tu identidad en un medio de algo que parecía también era una hegemonía teatral que imperaba en el teatro experimental y que tal vez habían otras ramas alrededor que no tienen el mismo nombre, pero que existieron. Sí, mira que hemos hablado, se habla mucho del aspecto fundacional de lo que en el teatro, lo que constituyó el movimiento teatral universitario, que fue clave, ¿cierto? Casi que podríamos decir que en el origen del Festival de Manizales, que es el festival más antiguo de América, era casi que un festival, era casi no, era un festival universitario, ¿cierto? Ese es el vientre del cual nace el actual teatro colombiano y se desarrolla, ¿cierto? Pero nosotros no nacimos de ahí, nosotros veníamos, era como el movimiento del colegio, ¿cierto? De un teatro escolar, un teatro que practicábamos como pasatiempo, como hobby. Hay que pensar de que en esa época, mira, en los años 70, a nadie se le hubiera ocurrido pensar que se podría vivir del teatro, ¿cierto? No era considerado como una profesión, sino que era considerado como un entretenimiento, una forma como de ocupar creativamente el espacio. A veces se hacían obras de teatro para campañas, digamos, como solidarias o de beneficencia. Y de otra forma se hacía el teatro, se empezó a hacer el teatro como herramienta política. Fue la izquierda justamente la que empezó a empujar y a considerar el teatro como una maravillosa herramienta para evangelizar un poco, catequizar, digamos, y proponer una línea revolucionaria, que eso se agotó porque era un teatro muy escueto, muy limitado, demasiado apegado a la línea, ¿cierto? Entonces, en todo eso que surge
yo empiezo a tomar de aquí y de allá, ¿cierto? Pero yo no me había resuelto por el teatro todavía. Yo andaba todavía en la pesquisa de si el cine, si el teatro, si la política, si la botánica, que me gustaba muchísimo. Pero hay un momento en que yo me sentía que me iba empujando hacia el teatro. Cada vez que yo me apartaba un poco como el teatro, sentía que el teatro me volvía a arrastrar. Yo solamente empecé a tomar esa decisión, fue a los 25 años, dije, bueno, va a ser el teatro, ¿cierto? Porque lo mío no era específicamente como apuntando hacia allá siempre, sino que yo apuntaba como a otros ámbitos, eh, algo y la mayor desdicha que siempre he tenido, no ser escritor, ¿cierto? ¿Y eso Sí, coincide con que con tu viaje a España en el 75? sí, exactamente, y llegó justamente ¿Y en ese a qué momento, te vas? eh, no, al azar, mejor dicho, Porque además es un momento donde Franco muere, hay una agitación y unos cambios muy complejos. literalmente, ¿a qué me fui? Es decir, yo sentía que la aldea me estaba oprimiendo. Y me sentía como, cada vez que andaba, me repetía, soy un soberano huevón, ¿cierto? Yo soy una hueva. ¿Qué va a ser de mí? Entonces, lo que odiaba lo académico, ¿cierto? Yo interrumpí el estudio en bachillerato, ingresé, pues eso lo he hablado mucho por ahí cuando me han preguntado, a trabajar como obrero en una fábrica, una gran fábrica muy importante aquí en Medellín, y resolví juntar un dinerillo, irme al azar para España, no sé a qué, pero era para tratar de dejar de ser bobo, fundamentalmente. En todo ese trayecto casi de 4 años, lo que después me di cuenta, en ese momento no me di cuenta, era que estaba trabajando y buscando, como él, en la calle, en los libros, en el cine, en las amistades, en lo que veía, era un trabajo como de observación de 4 años, eh, buscando y armando las herramientas para montar este proyecto en el cual se me ha ido la vida, que es el Teatro Matacandelas. ¿Qué herramientas viste allá, por ejemplo? ¿O qué crees, Llegué en un momento, o qué crees que herramientas se llevó ese proyecto que surge en el 79? la mejor herramienta que yo tenía desde entonces era que yo era un lector voraz, ¿cierto? Compulsivo. Para mí los libros me despertaban una cosa tremenda, misteriosa. Siempre me lo ha seguido siendo, haciendo eso en mí. Eh, entonces yo con eso yo me eché a la calle a ver qué pasaba conmigo. Era como una pregunta que yo me decía, ¿qué va a pasar contigo? Y allí empecé a ver una eclosión de teatro, ese teatro independiente que agrupaba una cantidad de grupos que estaban en otra línea, que no era la línea comercial ya establecida, Que además ¿cierto? venían de una represión y querían decir, todo era cero censura. Uf, eso era una cosa tremenda. Eh, Marcillac hacía una punta, Adolfo Marcillac, ese gran director y actor, en sus memorias hacía un apunte muy tenaz en esos años, en los años 75, 78. De repente la gente, él decía, la gente ya no estaba viniendo a nuestros teatros, esos grandes teatros. Algún día me paré en la puerta a ver qué era lo que pasaba y me di cuenta que el teatro estaba en la calle. Lo que estaba sucediendo en la calle era mucho más importante que lo que estaba sucediendo en el escenario. Entonces, pero fuera de eso, allí por Madrid, por tratarse de ser una gran capital, em, eh, pasaban todas las compañías francesas, polacas, rusas, empezaron a circular teatro en la India. Entonces era maravilloso poder observar tanto en los teatros como espectáculos callejeros de esto que disfrutábamos, a nivel musical, a nivel de todo lo que sucedía, a nivel político. ¿Y qué crees que de eso tiene el Matacandelas, o por lo menos en sus inicios, qué crees que tomaste de ahí? La enjundia española. Sí, Porque el, yo he hablado mucho de que el matacandela es un compuesto de enjundia española, espíritu práctico norteamericano, malicia indígena, ¿cierto? Es un compuesto de muchas cosas, ritmo caribe, ¿cierto? Uno se siente asaltado por muchas identidades. Entonces, esa enjundia del español, esa fuerza
a mí me impactó siempre mucho, ¿cierto? Eh, un hombre, el español es un ser absolutamente práctico, ¿cierto? Es un ser muy extraño, eh, muy dado a la acción, muy dado a la improvisación, ¿cierto? Eh, y eso me encantó. Yo fui como a que, a ver, transfórmeme. Suelo hacer mucho de tirarme a las cosas para que me ayuden en la transformación, porque no me considero un producto acabado nunca, ¿cierto? De la misma manera que en el teatro siempre, como hablo con los actores, el teatro nunca, una obra nunca se termina la puesta en escena, ¿cierto? El personaje no se termina nunca de construir y esa es una de las grandes maravillas del teatro, que es siempre obra en marcha, ¿cierto? Eh, Hace poco nosotros tuvimos la oportunidad de incursionar un poco en el video, justamente a raíz de esto de la pandemia, en un programa televisivo, hicimos algunos dramatizados y después me comentaban los actores, lo más horrible y la sensación más horrible para nosotros esto que es nuevo, es que coño, no podemos Como quedó, no quedó. rectificar, ya eso quedó ahí, a uno le da la sensación de que eso es una materia muerta. Acuérdate de la famosa anécdota maravillosa del Pacino con la función 84, número 84, ¿cierto? Bellísima. Ese siempre, ese espíritu de estar en transformación es el que lleva al teatro y es finalmente el que resolví, es el que a mí me encanta. Y llegaste, te devolviste a Colombia pensando en que querías fundar un proyecto artístico o eso llegó ya después. Sí, sí, pero no, yo no soñaba con dirigir, yo soñaba con actuar. Ok. Y O empecé a sea, o buscar sea que como, y empezaste a buscar con quién actuar. empecé a mirar grupos. Vi grupos de la Universidad de Antioquia que existían, empecé a ver, empecé a hacer como un paseo por, estuve como 3, 4 meses viendo todo. Y de repente yo dije, no, aquí lo que resolví porque me volví a juntar con antiguos compañeros del colegio. Uno estaba dedicado a la música, el otro estaba dedicado a la literatura, eran muy buenos en eso. Y llegamos a la conclusión, la mejor forma de practicar todas esas cosas que manejamos, todas esas aspiraciones que tenemos de literatura, de música, de escena, es que fundemos un grupo de teatro, lo hagamos a nuestra manera y vamos aprendiendo, aprender a disparar en el curso mismo de la guerra, decía Mao Zedong. Yo vi algo que escribiste por ahí que decía que el teatro es un pretexto para hacer literatura y que pensar la literatura como un hecho vivo. Y, y- Sí, y eso me llama mucho la atención. ¿Por qué lo decís? porque uno es proclive, incluso yo sé el momento en donde lo escribí, cuando lo escribí, que dije que eso era, que qué vergüenza decir eso, ¿cierto? Es un amor y una frustración por la literatura que tengo, ¿cierto? Alguna vez Carlos José Reyes me acusó de una manera muy bondadosa de que lo mejor en el Matacandela me decía la palabra, ¿cierto? El tratamiento de la palabra. Y yo le decía, yo soy muy enamorado, yo soy muy poco dado al teatro físico, ¿cierto? Se llama teatro físico. Eh, para mí casi que el ideal era un actor con una velita en un escenario hablando y hablando bien lo mejor posible, o como yo lo entienda, que pueda hablar bien, ¿cierto? La palabra es una cosa muy performativa, muy... ¿Y esa palabra tiene algún fundamento teórico, técnico, o es algo que tú decides o que simplemente intuitivamente piensas que debe ser? Hermano, yo he estado tratando de buscar como el origen de eso y yo lo ubico es en la radio. Yo soy de las épocas de las radionovelas, ¿cierto? ¿Okay? Y entonces hay que pensar de una mamá Y de la buena radionovela, además. con 9 hijos, ¿cierto? Con un radio, es decir, hace uno que le lleva un año de espacio, entre año y año, ¿cierto? Éramos un montón de chiquillos y el departamento de recreación de nosotros, como gente pobre y campesino, era un radio, ¿cierto? Entonces nosotros nos amamantamos con los dramatizados. Les Algo se gustaba. quedó en mí, ¿cierto? Cuando hicimos incluso la obra Juegos Nocturnos uno, que ese era como una especie como de repaso o como de visita al surrealismo de la mano de Jean Tardy.
yo claramente le dije al actor, hagamos radio, ¿cierto? Hagamos un poquito de radio aquí. Y me sorlayé mucho en eso y me di cuenta de que ahí fue donde yo me empecé a dar cuenta de todas las influencias que tenía. Cada uno maneja como unas áreas como más fuertes y yo he trabajado con actores y siempre trato de identificar dónde está su fortaleza. Y a veces le descubro en un actor es mucha fortaleza sonora y en otro mucha fortaleza visual. Trato de que ellos sean conscientes de eso y que desarrollen muy bien eso. También otra fortaleza tuya es la luz. Sí, sí, sí. Y ¿Y yo creo que sí. eso viene de dónde? ¿O crees que se ha canalizado de dónde? Del cine, indudablemente, ¿cierto? A mí no me gusta, es decir, yo te confieso una cosa y es otro pecado que confieso con vergüenza, yo no leo teoría teatral, yo leo teoría cinematográfica. Es decir, los libros míos son de Eisenstein, el sentido del cine, la forma del cine, todos los discursos de Alfred Hitchcock, de Billy Wilder, de Luis Buñuel, eh, pero no soy, no, es decir, yo soy un ladrón que se entra a la casa del cine a robar cosas para el teatro. No es que sea el hombre frustrado, es decir, si tú me dices a cine, yo te diría, no, qué pereza, no quiero. Yo prefiero y me siento más aristócrata disfrutando del cine, ¿cierto? Es que mira que es el papel de la cultura, ¿cierto? No nos vayamos para tal lejos porque ya eso queda como teorización y no cumplimos con el programa. Pero es que la cultura es la que nos hace aristócratas, ¿cierto? Nosotros somos beneficiarios inmensos de cómo sería llegar a un mundo donde no existiera la poesía de Pessoa, ¿cierto? Donde no existiera la pintura de Botticelli, donde no existiera eh, Miguel Ángel, donde no existiera un Peter Brook, donde no exista ese teatro que tenemos. Entonces, cada vez que yo me siento a ver una obra de teatro, yo soy consciente de que yo soy un hombre privilegiado, ¿cierto? A veces, mira que es una posición también de espectador, para mí eso es un insumo. A veces a mí me molesta muchísimo, pues me da mucha tristeza, me da congoja. Cuando yo voy a ver una obra de teatro, entonces de repente dicen, uy, ya entró Cristóbal, uy, qué vaina, que los actores están muy nerviosos. Y yo, no, antes deberían de estar más tranquilos, porque es que yo siempre que voy a ver una obra de teatro, digo, como las primeras veces, Cristóbal, ¿cierto? Al crítico lo mando para la mierda, porque yo vine, fui a disfrutar, yo no vine a juzgar ni cómo haría yo la escena, yo no vengo a trabajar, ¿cierto? Yo vengo a hacer ese papel de aristócrata. Ya que no tengo plata, lo hago es a través de la cultura, ¿cierto? De todos los bienes que los otros me dan. Esa posición yo la alimento también en mi teatro y con el teatro que hago, ¿cierto? No es un teatro por contrato, sino le digo a los actores, tratemos de disfrutar muchísimo el periodo de montaje porque es un periodo maravilloso de investigación, la posibilidad de entrar a otros mundos y extendemos mucho esos periodos, ¿cierto? Yo comercialmente yo soy un fracaso, yo no soy capaz de trabajar con esos modos digámoslo, yo no soy un director de teatro, ¿cierto? En el sentido cabal del término, ¿cierto? Me da mucha envidia ver a directores que dicen esta de montaje que dura 3 horas, 4 horas, lo dicen en el transcurso de 4 semanas con 30 actores. Yo no sería capaz, ¿cierto? Nunca. Porque es que la condición de director, y a propósito de la maestría que va a hacer hablando de directores, la condición de nosotros los directores es una condición muy particular en Colombia, que se sale más allá de lo escénico. Somos líderes, más que directores, líderes, ¿cierto? Sí, la psicoanálisis. ¿Era Dragón o quién era el que decía, Osvaldo Dragón, qué se necesita para ser director de teatro? Para ser director de teatro basta que haya 2 o 3 que se lo crean, ¿cierto? Cuando yo inicié con el Teatro Matagandela, yo no era director de teatro y se los dije, ¿cierto? A los chiquillos, porque era un grupo juvenil, vocacional, ¿cierto? A nadie se le dijo esto tal cosa o vamos a vivir de esto, sino esto es una goma, mientras ustedes terminan bachillerato, ¿cierto? Obviamente apenas terminaban bachillerato, las familias los sacaban a la fuerza de allá, porque ya decían eso, de eso va a vivir, ¿cierto? Entonces,
Claro, y no había ninguna perspectiva. Yo te puedo jurar que nadie en el territorio nuestro, en la provincia, podía decir, yo vivo del teatro. ¿Eso cuándo empiezan a hacer? Cuando nace la Universidad de Antioquia, la Escuela de Teatro, que ya empieza a involucrar profesores, empiezan a formar pedagogos, no hay una bolsa de trabajo para actores, no hay televisión todavía, ¿cierto? No, el oficio de actor era una cosa que solo se podía hacer en grupo. Ok, y yo quisiera saber algo, Cristóbal, y es, entonces aparece el Matacandelas, comienza el proyecto, y quisiera hablar de algo, y es inevitable hablar de la obra y la creación en el contexto en el que está, y es inevitable que los 80 y los 90 es un territorio muy complicado para Medellín, y Matacandelas estaba en el corazón de Medellín, del centro de Medellín, y eso, Sí. y eso inevitablemente yo creo que, pregunto, si influenció en lo que en los temas de las obras, influenció en lo que si en la escena hay eso o de alguna manera como el contexto que había influenció en tu trabajo con el Matacandelas en esas dos generaciones, en esas dos décadas. Sí, sí, claro, venimos como una etapa donde hacemos un teatro versátil, un teatro todavía que está muy apegado a lo, contando de que no había muchos espacios escénicos, excepto el Teatro Pablo Tón Uribe, era el único espacio escénico que había en la ciudad. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a trabajar. Hay una frase que es fundacional en Matacandela, es una frase de Augusto Boal, ¿cierto? Cualquiera puede hacer, el teatro puede ser hecho por cualquiera, incluso hasta por actores. El teatro se puede presentar en cualquier parte, incluso hasta en escenarios, ¿cierto? Entonces nos empezamos a dar cuenta que cualquier cosa era el escenario, que el escenario era con el actor, iba con la dramaturgia, iba con la puesta en escena. Y es donde empiezan a surgir todas estas casas que van a jugar un papel muy, mira, el taller de artes, el teatro, el TPM, la fanfarria, pequeño teatro, ¿cierto? Empiezan estos grupos ahí como en la aldea, como alrededor del castillo, que era el Pablo Tobón Uribe, y todos nos congregamos como ahí bajo ese edificio protector que no nos acogía muy bien, nos miraba como a siervos de la gleba. Era un teatro hecho como para Joan Manuel Serrat, Paloma San Basilio, Les Luthiers, pero nosotros no teníamos acceso allí, ¿cierto? Entonces, claro, como no teníamos acceso, empezamos a alquilar casitas y a tumbar paredes y volver lo que era la sede del pequeño teatro. Es una cosa, pues, pequeñísima, ¿cierto? Eh, y eso empieza a determinar una cosa, es que empezamos a salir de teatro tan versátil que teníamos en la calle, que era como de tanto grito pelado, digámoslo así, tan vistoso, que lo hacíamos para llamar la atención, con zancos, con trajes muy coloridos, de mucho perifoneo. Y empezamos a hacer un teatro, es decir, concentrémonos a hacer un teatro como más interior, más íntimo. Claro, no es en vano que es el momento en que empezamos a montar obras, por ejemplo, como una obra, por ejemplo, entre Aguilera Garramuño y Andrés Caicedo, que se llamaba Viaje Compartido. Una obra como La Voz Humana de Jean Cousteau, ¿cierto? Y a la par hacer un teatro como un poco más abierto, que era como herencia de ese teatro salesiano. Una obra como La Zapatera Prodigiosa, por ejemplo, que fue todo un suceso en esa época, ¿cierto? Los colegios hacían fila para entrar a ver la obra, y el dicho de la gente era, volvió el buen teatro Medellín. Nosotros dimos como una especie de fracción de lo que era un teatro tipo zarzuela, un teatro, era como la pieza bien hecha, ¿cierto? Pero no era el público que nosotros queríamos. Era un público muy como muy de señoras, ¿cierto? Y muy para estudiantes, nos gustaba mucho lo de los estudiantes y bueno, pero queríamos cambiar de público y sabíamos que eso se hacía cambiando de teatro. Y ese teatro era, metámonos al fondo a una investigación de la teatralidad, hicimos piezas que llamamos de transición, que eran como juegos, eran como estudios. Dentro de ellos, por ejemplo, un hombre que me ha interesado toda la vida, muy, para mí enorme, como Ionesco, por ejemplo, hicimos La Cantante Calva, una versión muy simpática que tuvo muy buena acogida. El humor de Ionesco es tenaz. Y ahí empezamos a explorar, pero yéndonos hacia un teatro muy poético, que yo creo que esa línea
es la que empieza por allá en los años 90 con Omar y Negro, ¿cierto? Sí, y yo quería llegar ahí, porque de alguna manera yo sé que has dicho en muchos lugares y en momentos que no te gusta que el Matacandelas tenga un estilo y que si algo es bueno de ustedes es que no lo hay, por más que la gente los vea y hayan unos códigos que asocien, pero también es cierto que hay obras que marcan un punto de antes y después en unas búsquedas o en unos impactos con uno. Y yo creo que Omar Ineiro es una de ellas porque fue algo que abrió muchas puertas y que ahí donde aparezco yo porque fue lo primero que vi de ustedes y creo que es una experiencia que pues a muchos nos transformó. ¿Y qué significa Omar Ineiro en el trabajo de Cristóbal? Es que un marinero, cuando yo me tropecé literalmente con ese texto de Pessoa, ya conocía a Pessoa, de hecho estaba tratando de hacer como una especie de adaptación con Diego Sánchez del libro del desasosiego. Yo no tenía referente en ese momento, la llegada de Pessoa a Medellín y a Colombia es muy tardía, digo, en los años 80. Eso la culpa la tiene él mismo porque acordé que la primera traducción de Pessoa al castellano se demoró más de 30 y promociona absolutamente desconocido. Entonces eso fue todo un boom en el que nosotros encontramos y obviamente encontramos primero una respuesta fría frente a la obra, muy fría, de ataque incluso. Y justamente nos atacan por aquello que la obra, por donde la obra entraba. Entonces ahí entramos a un punto muy interesante porque estamos hablando de los años donde está el mayor pico histórico de violencia en Medellín, ¿cierto? Plenamente verificable por datos, eso en cualquier archivo lo encontrás. Finales de los 80. Sí, 88, 89, 90, hasta llegar al punto álgido, el año récord de muertos en Medellín, cifra todavía no superada, en el 91, ¿cierto? Donde viene el pánico, el toque de queda, las amenazas, la inseguridad brutal, porque era como pescar en río revuelto, ¿cierto? Entraron. Y ahí se hacía Omar Ineiro. ¿Ah? Y en ese contexto se hacía Omar Ineiro. Sí, claro, y la gente nos decía, pero hagan en teatro, un teatro que responda como a estas condiciones que estamos viviendo, ¿cierto? Y nosotros decíamos, a ver, es que nosotros tenemos como la casa todavía llena de estallidos, de humo, y no sabemos cómo responder a esto. Nosotros necesitamos tiempo para elaborar todo esto que está pasando. Pero cuando nos encontramos con un marinero, dijimos, esta es una respuesta. Tanta muerte, tanto dolor. Medellín, una ciudad que ya va adquiriendo eso que llamaba Unamuno, un sentido trágico de la existencia. No en vano, fíjate que Medellín se vuelve un lugar bastante, un territorio bastante abonado, por ejemplo, para la poesía, ¿cierto? Se realiza el mayor festival aquí del mundo. Es un territorio abonado para el arte teatral. También aquí han florecido muchísimos grupos con una diversidad enorme, ¿cierto? Nos ha dado incluso hasta para exportar, o si no que lo digas tú que estás en Bogotá, ¿cierto? Nos ha dado para exportación. Entonces, incluso lo que llaman la primavera teatral bogotana es una primavera hecha por gente de Medellín y Cali, ¿cierto? Y algunos bogotanos. Entonces, bueno, con eso gozábamos mucho. Y nosotros entendíamos que era eso, y la gente en ese momento empezó muy lentamente a entender que esa era una respuesta al momento de dolor que vivíamos, ¿cierto? Pero no solamente lo estaba pensando como respuesta, ¿cierto? Sino que había detrás de eso un trauma digamos, por ese trauma que tengo yo con la literatura. Yo estaba un poco fatigado ya de ese teatro tan físico que se hacía aquí en Medellín. Era un teatro de mucho atletismo, ¿cierto? Donde la palabra siempre estaba como en segundo plano. Había una frase que circulaba mucho en todos los mentideros teatrales, ¿cierto? Que era, los actores de Medellín son muy buenos, pero cuando hablan la cagan. Entonces, sí, y no había, porque es que veníamos de lo anterior. Si vos ves, Jorge Hugo, ¿qué existía en Bogotá? El teatro empezó con recitadores. Mayarino era un recitador, Fausto Cabrera no era ningún actor, digamos, era más un recitador.
Me contaba Jorge Inés, por ejemplo, que en España no era escuela de teatro, se llamaba escuela de declamación, ¿cierto? Y había una parte de la sociedad que consumía esto de gran manera. Claro, y cuando era esa poesía pues sentimental, tipo pues el duelo del Mayoral, de eso veníamos. Pero aquí no había, entonces veníamos de eso, entonces entró una gente del teatro a innovar eso dentro de eso, el mismo Fausto, mira, con el búho. Entró Santiago García, entró el TPB y todo eso se fue esa cosa como de recitación para el carajo. Yo era un actor más orgánico, que estaba más acorde como con el escenario. Pero eso se empezó a equilibrar bien en Bogotá, pero en Medellín no habíamos podido todavía con eso. Porque nosotros aquí no teníamos como mucha escuela de recitado, ¿cierto? Apenas veníamos de radioactores. Entonces, y la noción que teníamos un poco del teatro era de radioactores, ¿cierto? Entonces, bueno, ese teatro como marinero y a nosotros nos inculparon mucho, ¿cierto? Ahora, Omar Ineiro comienza y se instala rápidamente en otros espacios que no son precisamente escenarios, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que uno podía ver veladas en el cementerio San Pedro, entonces de alguna manera ustedes también empiezan a explorar, o no sé si empiezan, pero era muy notorio para la ciudad que el espectáculo también gozaba, que las locaciones hacían parte de la experiencia. Yo creo que ahí vuelve Sí, el cine, yo creo que ahí vuelve yo recuerdo la experiencia de ver esto en el San Pedro y era muy cinematográfico. ¿Cómo era eso, maestro? eso era lo que, mira, eso es lo que llama muy bellamente Luigi María Musatti, lo llama dramaturgia del espacio, ¿cierto? Que muchas veces no hay una dramaturgia del público también, eso lo sabemos ya. Antes solamente era el texto que sucedía en una planicie, en una superficie plana. Ahora hay, entonces la obra va migrando hacia eso y el escenario se va convirtiendo porque daba muy bien con eso de eso. Hemos hecho representaciones bellísimas. La última que hicimos fue hace 2 años en el Carmen de Iboral, en este festival del Gesto Noble que se demoraron como 20 años para que le dieran permiso. Me decía Camber, el director, afortunadamente Matacanelas todavía conserva la obra. Entonces, son experiencias, no son las mejores, Jorge Hugo, no, hay que afrontar y cambiar un poco, como se suele decir, el chip, y con los actores y las actrices le he dicho, cambien el chip con eso, que no van a ser las mismas condiciones de intimidad, ¿cierto? Pero se ha logrado conservar eso que es un ritual, ¿cierto? No un espectáculo, sino un ritual, hasta el punto de que ha desbordado, ¿cierto? Es una cosa misteriosa porque es una obra que ha sido un éxito de crítica y un fracaso económico total, ¿cierto? ¿Qué? Eh, nosotros seguimos con la obra, ha sido pues el azar que nos ha llevado a continuar con la obra. Lo último que nos pasó hermoso con esa obra fue la gente decía, Matacanelas todavía con esa obra, esa obra llévela ya para un museo. Y María del Rosario Escobar la llevó para el museo, ¿cierto? Sí, hicimos unas funciones durante un mes, ¿cierto? Y una instalación que era 24 horas, ¿cierto? Repitiendo textos de una maqueta que tenemos de la Cristóbal, obra. yo no sé si es fácil para a Cristóbal hacerle esta pregunta porque veo que sale, lo que eres como director sale de muchos lados, pero ¿puedes definir unas influencias estéticas vos en tu trabajo? Teatrales o estéticas. Estéticas. No, en el cine, hablemos del cine, ¿cierto? Sí, sí. Está Luis Buñuel, por supuesto, está Billy Wilder, está alguien como Berman, ¿cierto? El hombre que más me descompone la cabeza, que es este Anderson, ¿cierto? Roy Anderson, Sí. que de alguna manera yo creo que alguien incluso me hizo, o él te plagia o vos lo plagias a él, y yo le dije, nos plagiamos, pero una sincronía extraña, pero cuando yo veo la estética de Roy Anderson, digo, eso es lo que yo sueño del teatro. Ahí está como mi estética, ¿cierto? Lo que a mí me gusta, no lo que yo considero que es la verdad, sino a mí, de una manera muy subjetiva. En teatro, bueno, en teatro siempre está Beckett, ¿cierto?
un hombre como Bertolt Brecht, mucho que veo esas puestas que las puedo ver en cine, por lo menos las de Peter Brook, me parece un mago absoluto. A nivel colombiano, yo diría que influencian muchas a nivel teatral, muchas parten de Santiago García, que considero un gran maestro. Considero un gran maestro a Sanchís Sinisterra, a Luigi María Musatti, han sido como mis influencias, ¿cierto? Y ya en el otro ámbito es mucho más amplio, que son autores como Kafka, por ejemplo. Esas son como sí, Lorca, es otro, ¿cierto? Que decías que pues tienes, Matacandelas tiene 51 montajes aproximadamente, lo que vi. Ha logrado hacer más o menos unos 60 montajes, sí. Y has dicho en algún lugar que crees que tu obra maestra es una pequeña pieza que se llama ¿Quién está ahí? Sí, ¿Por qué sí. consideras que es tu pieza perfecta? Uy, yo ¿Qué tiene sinteticé ahí eso? algo. ¿Qué tiene eso que la hace desde tu criterio decir, esta es mi pieza? Es como una obra musical, ¿cierto? Mira, yo tengo una cosa muy jodida con la música, ¿cierto? Es que yo soy absolutamente sordo a la música, ¿cierto? Desafinado, hasta el punto que un compañero que fue director musical en Matacandela alguna vez me propuso eh, que llenarme de marihuana, emborracharme para estudiar el caso mío clínicamente, ¿cierto? Porque él me decía, el caso suyo es clínico, ¿cierto? Como se solía decir, usted tiene una muela en el oído. Pero esa gran desdicha, ¿cierto? Que, que me ha dado la vida, yo de repente encontré, no lo había entendido muy bien, la compenso con un oído interior. Y supe que tenía oído interior, ¿cierto? Hasta el punto que uno de los grandes músicos, no sé si quién, aquí de Medellín, y un oído absolutamente absoluto, él suele decir que realmente yo soy un músico, ¿cierto? Que las obras, que él cuando va a ver obras, él ve una sinfonía, ¿cierto? Toda una sinfonía. Entonces, yo creo que es una música que me la ha dado, una musicalidad, un ritmo, unos tempos, que sí creo que los tengo, que me lo ha dado el cine, ¿cierto? Eh, entonces, se me pegan, ¿cierto? Me dejo contaminar de eso. Yo veo mucho cine para disfrutar, no para estudiar, ¿cierto? Lo estudio, por supuesto, pero lo mío es disfrutarlo. Y en un abanico tan grande de creación, de todas formas uno tiene espectáculos que quedan en las entrañas, pero yo quisiera preguntártelo más desde una parte, digamos, un poco más como director, y es, ¿tienes espectáculos que digan, esto es, aquí me fui a otra instancia, o crees que es en cada uno que sucede eso? ¿O hay espectáculos que marcan en tu camino un antes y después? Sí, sí, mira, yo trato de arrojarme al río de los acontecimientos, como suele decir la frase, y aprendí como ciertas cosas. El uno es a tener una metodología para el montaje, ¿cierto? Que no es universal, ni modélica, ni le sirve a nadie, no nos sirve a nosotros, ¿cierto? Una No es herramientita que una nos cuesta. metodología de compañía, sino de montaje. Cada montaje tiene una metodología. La misma, siempre, Ok, su claro. variación. Okay, bien. Que es muy sencilla, que si querés te la explico, es muy sencilla, ¿cierto? Okay. Pero que ha demostrado el cabo que te da cierto nivel de puesta en escena de buena facturación, ¿cierto? Mm, que no es que es infalible, ¿cierto? Pero es siempre que es el factor de con el equipo o con los actores, está el trabajo de información, investigación, ¿cierto? Eso, que el actor esté siempre. Jean Vilar decía una cosa muy hermosa, el actor no lee suficientemente el texto nunca, por más que lo lea. Entonces, es una labor detectivesca, ¿cierto? Que llevamos investigando sobre cuál es el tema que nos ocupa. Esa es una etapa para mí de las más deliciosas del teatro, ¿cierto? Y, Tan deliciosa como... y esa investigación es colectiva en tu caso, o sea, con el equipo, no individual.
colectiva, ¿cierto? Va individual y colectiva, ¿cierto? Lo individual va llevando hacia allá, los actores van contribuyendo, dicen, me encontré este otro referente visual, me encontré esto, vamos a investigarlo, trabajo de campo, como ha pasado, ¿cierto? Maravilloso que nos hemos trasladado a veces a otros territorios a investigar in situ, ¿cierto? Maravilloso, toda la ruta, por ejemplo, lo que viste o ves en Angelito en Pantanos, toda esa ruta la hicimos nosotros, ¿cierto? Palmo a palmo. Eso no encasilla al colectivo. Eso es lo más bonito de ustedes. Es muy difícil encasillarnos en un lenguaje. Sí, cuando hicimos la Casa Grande estuvimos en Ciénaga, hicimos reportajes, conversamos con el experto más grande, este señor Enríquez, nos dio unas claves. Entonces siempre uno es sufructando información, investigación, información, venga información. Yo insisto mucho en eso. Y luego viene una etapa que es deliciosa también y es muy angustiante. Ahí es donde uno recuerda la famosa frase de Charles Baudelaire, ¿cierto? El estudio de la belleza es una instancia en la cual el artista muere dando gritos de terror. Entonces empezamos a hacer las pruebas de escenario, no improvisaciones. Nosotros poco trabajamos a veces, hacemos pequeños laboratorios de improvisación con cosas, pero aquí es pruebas de escenario. Para ejemplificar un poco, esas pruebas de escenario son como los dibujos a mano alzada o la pintura a mano. Es un método que nosotros trajimos. No te estoy oyendo, te fue el sonido. Pequeñas puestas en escena. Sí, exacto. Pruebas de escenario que todavía, como a menudo no está la dramaturgia todavía, sino que está elaborando a partir de los materiales. Entonces, eso nos va llevando un poco a ver dónde está, para finalmente hacer la arquitectura, una posible arquitectura de la obra, que es como una especie de maqueta, y sobre ella empezamos ya a hacer el tramo de ingeniería, ¿cierto? Que es los ensayos, la puesta en escena como tal, digamos, puesta en el escenario. Entonces, ese es un trabajo en el cual nosotros confiamos mucho en aquello que Orson Welles llamaba, y que yo me he aferrado a eso de manera tenaz, que es confiar en la improvisación, pero yo confío mucho en el azar, aquello que Orson Welles llamaba el divino momento. Vos debes de tener miles de historias con eso, aquello que se sale del presupuesto mental, que de repente ocurre in situ, casi que accidental. Y el director te topas con eso. De tomarlo. Sí, como estás al acecho, entonces inmediatamente encontrás eso, ¿cierto? No has perdido el vínculo psíquico con el producto, con la materia. Entonces estás ahí vinculado totalmente y de repente, ¡prum!, se cruzó algo accidental y ¡prum!, de una manera milagrosa te va a servir para esa expresión que estás armando, ¿cierto? Montando. Entonces yo confío mucho y dejo que me suelto y digo, bueno, que vengan los divinos momentos. Okay. Y siempre llegan. Okay. Y quisiera, para ir cerrando esta conversación, Cristóbal, hablemos del momento, porque es que ahora estamos en un momento complejo en muchos sentidos, pero eso inevitablemente también atraviesa lo artístico. ¿En qué búsqueda estás? ¿En qué estás? A través de todo esto, o no has querido que influencie en lo que estás creando, pensando montar ahora, o lo tomarás después, o ¿en qué estás? Estamos en un trabajo de leyendo desde hace rato. Eso fue un poco interrumpido por la pandemia. Cogimos, digamos, como un tendido de textos, dentro de ellos unos textos, por ejemplo, de la historia de Medellín, algunos textos de algunos autores, incluso acá, que han hecho unas crónicas, historias y cuentos, y dijimos, vamos, sin ningún compromiso, digamos, de que vamos a montar esto, ya lo tenemos definido, vamos a hacer un tendido de lecturas grande, ¿cierto? Y empezamos a recopilar, a traer material, y en eso nos insumió meses, digámoslo. Y luego empezamos con unos autores, con unas lecturas
de texto, de autores, la condición era que fueran como del siglo XIX, que ha sido para nosotros como un manantial, digamos. Entonces, dentro de eso, Russell, Raymond Russell, ¿cierto? Autores, autores que no están como codificados, que son como al margen, De ¿cierto? culto. Que ya están, sí, que ya no son consagrados, pero que la crítica, o que son de culto, sí. Entonces ahí con toda textualia estamos mirando a ver qué hacemos, pero un proceso muy accidentado porque para nosotros ha sido muy traumático todo esto de lo virtual, ¿cierto? Nos hemos acomodado, pero a las malas. Eh, Estamos obligados a cumplir con una serie de cosas. Mira que me llamó mucho la atención esto importante. Hace días fuimos para una charla que dio Rafael Spregelburg y le hicieron la pregunta de que en esta época de encerramiento que había escrito y sorprendentemente dijo, no he escrito nada, porque con todo eso yo ya no sé a qué público me estoy dirigiendo. Sí, sí, Esto nos cambió. Yo no sé qué van a decir nuestras obras después de esto, si es que hay un después, ¿cierto? Supongamos que sí. ¿Qué puede entender la gente? En estos días que logramos, a petición de, ¿verdad?, de la gente que decía, queremos marinero, vuelvan a poner un marinero. Logramos salir de la ratonera como suricates, logramos salir y hacer una temporadita 2 semanas. Y yo le preguntaba mucho a la gente, ¿te está diciendo algo la obra hoy, en estas circunstancias? Me preocupa, ¿cierto? ¿Y a ti te dijo algo hoy? ¿Mm? ¿Y a vos te dijo algo hoy? Sí, ¿Te sigue, sí, te sigue siendo actual? sí, yo digo, ve, pasó como el accidente esto, pero yo me entré a verla como a plena conciencia, a ver, esto me está diciendo algo. Y me di cuenta que no, que es que Pessoa tiene esa característica, ¿cierto? Los textos de Pessoa, por ejemplo, ahora que abordamos lo de Antino, ¿cierto? Es un texto, no parece escrito pues a comienzos de siglo, no tiene esa retórica de comienzos de siglo. Yo creo que Pessoa definitivamente es un hombre fuera, atemporal completamente, ¿cierto? Es un hombre fuera de serie. Lees el texto de Antino y decís, pero pues el tipo en este momento, ¿por qué escribía? ¿Cómo escribía así? Eso no hacía parte de esa retórica literaria que existía. Cristóbal, de todas formas, por lo que acabaste de decir, es un director que le preocupa a su público y lo que comunicas a tu público. Sí, por supuesto, por supuesto, pero cuando yo no creo en eso, a veces directores que dicen a mí al público no me interesa, pues claro, o sea, Santiago tiene una frase para eso, que vaya a prender la obra para dar un parqueadero a los carros, ¿cierto? No, a uno sí le interesa. Lo que pasa es que hay un momento en que uno tiene, es un momento que yo odio, cuando uno está en un momento de indecisión, de duda, pero hay momentos en que uno dice, esto es lo que yo quiero darle al público, y te lo pueden impugnar 100.000 veces y dicen, no, señor, es que eso fue lo que yo pensé. Y así es como yo lo concibo. No hay poder en el mundo que me haga avergonzar de esto, por ejemplo. O decir, o esto no es así, o me equivoqué. Pero hay parte en que el público te ayuda y te dice, mira, esto no es cierto. Y vos confrontás. Y el público tiene muy buen ojo para eso. Pues no, yo creo, maestro, que me has abierto mil posibilidades. No sé de dónde voy a agarrar para poder hacer este informe, pero era lo que quería, como escudriñar un poco en tus fuentes, en los referentes, en esa trayectoria pues que además es muy particular, que siempre ha estado ligada tu trabajo de dirección en el Matacandelas. No has querido ir a otros grupos, no has trabajado con otras compañías, según lo que entiendo. Y eso da también un sello y un estilo muy único. Sí, es que a mí no me, yo no sueño mira, una vez me invitaron a dirigir en Nueva York y yo dije, no, yo no puedo, yo no soy director. Era a clonar una obra incluso mía, ¿cierto? Y ahí me dio pereza. Y yo crecí en Nueva York, un invierno.
No, no, pues a mí no me perdió nada ya, ¿cierto? Es que yo no tengo deseo de progresar, ¿cierto? De progresar a mí no me interesa. La fama no me interesa, el dinero no me interesa. A mí me interesa estar bien, estar como lo que decía el Señor. A mí me ayudó mucho esa frase. Yo, un hombre que una frase me puede impulsar años de vida. Un señor que el hijo se consiguió una fortuna, una lotería, en la historia real, aquí en Boston. Y ese señor, ya jubilado, el hijo le dijo, papá, me lo va a llevar para Miami. Y lo llevó para Miami como 15 veces. El viejo le aburrió a los 8 días. Y le dijo, no, no, yo me quiero regresar, yo estoy muy aburrido. Y entonces le preguntaron, don Esteban, o como se llamaba el señor, no le gustó eso por allá en Miami, Estados Unidos. Ah, no, yo no me gusta, no, hijo de puta exterior, yo me gusta es como por acá, ¿cierto? Entonces uno siente que uno está con la gente que uno quiere, con un grupo humano muy chévere, en una ciudad que a mí me gusta, como es Medellín, en un teatrico que tenemos que es divino, pues uno no quiere estar, decir, ay, quiero más teatro, quiero, no, no, no. Eh, no, no, es un consejo que daba el filósofo Marco Aurelio, no progrese, continúe, ¿cierto? Dele continuidad a su vida. No progrese, dele continuidad. Entonces, yo ya estoy como en eso, ¿cierto? Parece muy bien terminar con esa frase, no progrese, continúe. Y creo que es la labor que hace el director finalmente, continuar en una búsqueda, en una necesidad y eso es a lo que le estamos apostando. Sí, exactamente. Eso es Cristóbal, verdad. muchas gracias. No, no, con mucho cariño, hombre, qué rico que este pretexto para vernos las caras. Ojalá pronto sea en vivo, en el Matacandelas, tomando guaro y choricitos. Eso, y presentando la maldita vanidad ya. Sí, Me acordé señor. como no fue bien la otra vez. Uy, sí, recuerdos más bellos. Bueno, mi Cristóbal, hermano, muchas gracias. Espero que este documento al terminarlo te lo voy a hacer llegar y que quede un material del trabajo y del legado que también tiene Cristóbal. una maravilla, una maravilla. Muchas gracias, maestro. Listo, mi hermano, un abrazo. Hasta Cuídate. luego. Chao.